Hey, ¿qué onda gente guapa? Si les gusta el video no se olviden de dejar su like, suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. También pueden dejar un comentario, que eso ayuda muchísimo para que el canal siga creciendo y llegue a más personas. Gracias por el apoyo y ahora sí, empecemos con el video. El cielo premia la diligencia. Descargo de responsabilidad. Naruto no me pertenece. Todos los personajes, lugares y elementos originales son propiedad de Masashi Kishimoto y sus respectivos dueños. La historia es creación original de Lord Merlin 3. Yo únicamente realizo la traducción al español con fines de entretenimiento. Si te gusta la obra, apoya al creador original. Capítulo 351. ¿Qué está pasando allí? ¿Alguien está causando problemas? No seas ridículo. ¿Quién se atrevería a provocar problemas aquí? Todo este sector está bajo la supervisión de Jiraiya-sama. El creciente revuelo atrajo a innumerables espectadores. Cada vez más ninjas se apresuraban hacia el centro del pabellón de exposiciones. Madara dejó escapar un largo suspiro y avanzó sin prisa. Cuando llegó, lo primero que vio fue a Hashirama de pie, con audacia, sobre el hombro de un enorme mecha, mientras una multitud abajo le gritaba que bajara. En el instante en que Madara vio la máquina, comprendió de inmediato por qué Hashirama se había subido a ella. Porque este mecha se parecía a una bestia, no, a un dragón. No se trata de los dragones orientales serpentinos de la mitología, sino de una forma más cercana a los pseudodragones de estilo occidental que ocasionalmente aparecen representados en la antigua tradición del mundo ninja. Su chasis de un negro intenso irradiaba una fuerza abrumadora. La cabeza, con forma de dragón, se alzaba imponente. Sus enormes brazos, gruesos y pesados, estaban forjados para un poder destructivo puro. Lo más llamativo eran las enormes alas mecánicas que se extendían desde su espalda, negras con bordes carmesí. Todo su diseño, una armadura negra con líneas de circuitos rojos, proyectaba una presencia majestuosa e intimidante. Me encanta este grandullón. Ponle precio. Exclamó Hashirama, con los ojos brillantes como si hubiera encontrado una nueva mascota, o un nuevo juguete para su casa. Su entusiasmo fue recibido con un bufido burlón. ¿Qué precio pones? ¿Qué te crees que es este sitio? Se burló alguien. Esto es una exposición. Aquí no hay nada a la venta. Y aun si lo fuera, ¿crees que podrías permitírtelo? Podrías venderte, y aún así no sería suficiente. Las armas de esta clase requieren más que dinero, requieren estatus. El hombre que hablaba claramente poseía una fuerza considerable, tan fuerte que incluso los shinobi que lo rodeaban reconocieron su chakra. Tenía al menos el nivel de un Kage. Madara permaneció en silencio, divertido, esperando a ver cómo Hashirama se las arreglaría para salir del apuro. ¿Cuesta mucho?, murmuró Hashirama, mirando con anhelo el mecha dragón. El estatus no era un problema para él. El dinero, sin duda. Todo el dinero que había ganado a lo largo de los años se había esfumado en los casinos, dejándolo con los bolsillos más vacíos que la cartera de Tsunade, si es que eso era posible. ¿Pedirle dinero a Tsunade? Imposible. Hashirama sabía mejor que nadie que Tsunade siempre estaba en la ruina. De este modo, Senju Hashirama se había ganado una reputación única en todas partes. El segundo mayor ingenuo del mundo ninja. Aunque el juego había sido declarado ilegal, innumerables pequeños casinos clandestinos seguían funcionando. Solo entretenimiento. Esa era la regla. Cualquier jugador compulsivo sorprendido en el acto era deportado inmediatamente a la capital del viento para plantar árboles como parte de su rehabilitación. Sin excepciones. La mayor parte de las ganancias de Hashirama en sus inicios provenían de la capital del viento. La desertificación de la región siempre había sido grave. Cuando Hashirama supo que Yamato, otro usuario del elemento madera, se ganaba la vida plantando árboles e incluso había logrado comprar una gran casa gracias a ello, intentó ayudar reforestando la mitad de la capital del viento en cuestión de días. La ayuda estuvo a punto de destruir la estructura laboral de la región. Al final, Naruto intervino personalmente para detenerlo. De no haber sido frenado, Hashirama habría convertido todo el mundo ninja en un exuberante paraíso verde, y posiblemente habría arrasado el nido de Shukaku en el desierto para rematar la faena. En la actualidad, los desiertos eran raros en el mundo ninja. De igual modo, entornos que antes eran hostiles, como la capital del agua, perpetuamente envuelta en niebla y empapada por la lluvia, estaban siendo transformados y expandidos.
Ese importante proyecto de recuperación de tierras se había completado hacía poco tiempo. Con la modernización del mundo, todas las naciones utilizaban ahora sistemas de transporte e infraestructuras avanzadas. El mundo ninja se había convertido en un reino de maravillas tecnológicas. ¿Quién se atreve a causar problemas aquí? ¿Están cansados de vivir? Toda esta sala de exposiciones está bajo mi control, el de Jiraiya. Una voz potente resonó entre la multitud mientras Jiraiya entraba, rodeado de visitantes y compañeros shinobi que lo aclamaban. Jiraiya, la leyenda viviente. Tras convertirse en un as de la aviación de combate años atrás, había desarrollado un nuevo interés por la maquinaria avanzada. Mediante un estudio incansable y pruebas de campo, se había transformado en un ingeniero de mechas de élite. Un ingeniero de mechas excepcional. Normalmente, Jiraiya rara vez aparecía en público. Pero para esta exposición, había regresado personalmente. Y su propósito era claro. Había venido por el enorme robot dragón que tenía delante. Jamás esperó que alguien intentara arrebatarle algo justo delante de sus narices. Quienquiera que se atreviera debía de estar cansado de vivir. En cuanto Jiraiya supo que alguien estaba causando problemas en su zona de exhibición, se apresuró a ir. Quería ver qué insensato se atrevía a actuar con tanta imprudencia. Pero cuando se abrió paso entre la multitud y finalmente vio a la persona que estaba de pie sobre el robot gigante, su rostro se ensombreció al instante. Justo cuando abrió la boca para reprenderlos, se quedó paralizado. Algo no le cuadraba. Parpadeó. Luego parpadeó de nuevo. El genjutsu se disipó y se reveló la verdadera identidad de la persona, Ashirama. El genjutsu de Madara había sido un lanzamiento casual, así que era natural que Jiraiya lo descubriera. Su fuerza había aumentado considerablemente con los años. Jiraiya había llevado el modo sabio mucho más allá de sus límites originales. Al refinar y reestructurar el flujo de energía natural, había creado una nueva forma de modo sabio, capaz de absorber enormes cantidades de energía natural y amplificar temporalmente su propio poder a niveles aterradores. En términos de fuerza bruta en combate, Jiraiya se situaba ahora entre los mejores luchadores del mundo ninja actual. Ashirama-sama, ¿por qué está aquí? Preguntó Jiraiya, con el rostro tenso. Problemas. Problemas absolutos. Ese mecha, sobre el que estaba Ashirama, era el prototipo que Jiraiya había planeado quedarse. Era un modelo recién lanzado, más pequeño que los gigantes, pero con una potencia de combate totalmente comparable a la de las unidades de élite. Si Ashirama lo deseaba, ¿qué podía hacer? Competir. ¿Contra el primer Hokage? Y peor aún, si Tsunade se enteraba de que estaba intentando pelear con Shodai-sama por un juguete, lo pulverizaría. La expresión de Jiraiya se tornó sombría al instante. En ese instante, el genjutsu de Madara se disipó por completo. A menos que Madara creara una técnica más poderosa, una que consumiera una cantidad significativa de energía ocular, no tenía sentido mantenerla. Madara se limitó a observar, perdiendo ya el interés. Para él, el evento ya había cumplido su cometido. El joven de aspecto ordinario que todos habían visto hacía un momento volvió a su verdadera forma, provocando exclamaciones de reconocimiento. No había shinobi en el mundo que no reconociera a Senju Ashirama, el antiguo dios de los shinobi y primer Hokage. Ah, así que era Shodai-sama. Entonces no había nada de qué preocuparse. El revuelo llegó, naturalmente, a oídos de Naruto, quien solo pudo soltar un suspiro de impotencia al escuchar la historia completa. Inmediatamente convocó a Ashirama y a Jiraiya. Y, al oír que a Ashirama le había gustado el mecha, Naruto simplemente agitó la mano, concediéndoselo gratuitamente, justo delante de la mirada resentida y desconsolada de Jiraiya. Sin embargo, Naruto puso una condición. Necesitaba la ayuda de Ashirama para una misión. Naruto colocó lentamente una carpeta sobre la mesa. La información que había obtenido a principios de ese mes. Cuando Ashirama y Jiraiya terminaron de leerlo, sus expresiones adquirieron una seriedad repentina. Sabían perfectamente lo que representaba la organización Kara. Y comprendieron el peligro que ello conllevaba. NNN capítulo 352. Tras leer detenidamente todo el informe de inteligencia, la expresión despreocupada de Senju Ashirama desapareció de su rostro. A veces podía parecer poco fiable, pero cuando el asunto era realmente importante, pocos en el mundo eran más dignos de confianza que él. Según la información de inteligencia, una misteriosa organización había comenzado a desarrollar y desplegar herramientas ninja científicas altamente avanzadas.
Estas herramientas eran comunes en el mundo ninja moderno, pero distaban mucho de ser el elemento central que tenían en la época original de Boruto. Las políticas de Naruto habían orientado el desarrollo hacia la estabilidad, la regulación y la innovación responsable. Aún así, según los datos recopilados, las capacidades tecnológicas de Kara estaban muy por encima del estándar, y el poder de sus herramientas ninja científicas superaba cualquier cosa que poseyeran las aldeas en ese momento. Naruto había planeado originalmente enviar un equipo diferente. Pero después del incidente con el mecha en la exhibición, y gracias a la coincidencia de los hechos, decidió confiar la misión directamente a Shodai-sama. Se necesitaba una figura de peso abrumador para prevenir complicaciones imprevistas. Sobre todo porque la verdadera preocupación no era Kara en sí misma, pero Isiki. Y nadie sabía cuándo descenderían Kinshiki y Momoshiki Tsutsuki. Se desconocía por completo si la cronología coincidiría con los acontecimientos originales o si llegarían mucho antes. Por ahora, la única opción era reforzar al máximo la capacidad de combate del mundo ninja. «Déjame este asunto a mí», dijo Hashirama solemnemente. Nakamurachi, el equipo de Hashirama se adentró sigilosamente en la bulliciosa ciudad. A pesar de ser técnicamente una ciudad, Nakamurachi se había expandido rápidamente en los últimos años, hasta el punto de funcionar más como una pequeña ciudad. Hashirama se disfrazó de un hombre común de mediana edad. Jiraiya lo acompañó como subcomandante en la operación. Dos maestros legendarios actuando juntos. Era evidente que Naruto se tomaba esta amenaza con la máxima seriedad. La información de inteligencia apuntaba a una empresa sospechosa en las afueras. Sobre el papel, era un negocio legítimo. En realidad, casi con toda seguridad se trataba de una base de operaciones de Kara. Las instalaciones se encontraban ladera abajo, y su proximidad a los acantilados les proporcionaba tanto ocultación como una ruta de escape fácil. Esta base no pertenecía a ninguna de las pequeñas organizaciones emergentes dispersas por el mundo ninja moderno. Su secretismo superaba con creces el de ellas, lo que hacía prácticamente imposible infiltrarse por medios convencionales. A simple vista, parecía un complejo empresarial común y corriente. Hashirama frunció el ceño, escudriñando los alrededores. Había seguridad, pero no excesiva. Nada parecía sospechoso. Shodai-sama, murmuró Jiraiya, la ausencia de anomalías es en sí misma la mayor anomalía. Algo se estaba ocultando. Jiraiya se agachó, apoyando la palma de la mano en el suelo. Una delicada onda de energía sensorial se extendió hacia afuera, invisible a simple vista. Instantes después, frunció el ceño. No detectó nada, pero eso solo aumentó su inquietud. «Qué oportuno», murmuró. «Acabo de hacerme con un nuevo dispositivo tecnológico. Parece que lo vamos a necesitar». De su anillo de almacenamiento, Jiraiya sacó un instrumento. Compacto, complejo y extremadamente preciso. El anillo en sí había sido un premio muy duro ganado a Naruto. 1000 metros cúbicos de espacio de almacenamiento. 10 metros de largo, ancho y alto. Un tesoro en toda regla. Hashirama entrecerró los ojos. ¿Qué es eso? Un detector de ondas electromagnéticas de reciente desarrollo, explicó Jiraiya. El ninjutsu es útil, pero también puede engañar a los sentidos. Algo tan sencillo como esto puede revelar lo que la detección basada en chakra no puede. Mientras manejaba el dispositivo, un mapa del terreno en blanco y negro se fue materializando lentamente en la pantalla, mostrando las estructuras circundantes con una precisión asombrosa. Su equipo estaba formado por Hashirama, Jiraiya y 5 shinobi de élite, cada uno de ellos de nivel Chunin de élite, y uno de ellos ya cerca de la clase Kage. Todos estudiaron detenidamente la imagen mostrada, comparándola con el paisaje real que les rodeaba. No apareció nada alarmante. Sin embargo, los informes de inteligencia confirmaron que se había visto repetidamente a individuos misteriosos entrando y saliendo de esta zona. Un brillo apareció en los ojos de Jiraiya. Redujo su atención, examinando cada rincón de las lecturas, hasta que una sutil anomalía llamó su mirada. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Lo encontré». Señaló la zona superior derecha del mapa topográfico, cerca de la pared de la montaña. Esta sección, la imagen no se renderizó por completo. Es como si le faltara un trozo. No se trata de un fallo técnico. Algo impide que el detector la escanee. Su voz se apagó. Este lugar definitivamente tiene un problema. Mientras Jiraiya hablaba, dirigió su mirada hacia la lejana cordillera. Esa era la anomalía. El grupo asintió en silencio antes de desaparecer de su posición original. Jiraiya guardó su equipo y los siguió de cerca.
Al llegar al lugar indicado por los escáneros, el escuadrón comenzó su infiltración. Guiados por las lecturas previas de Jiraiya, llegaron a un claro. No pasó mucho tiempo antes de que todos presentieran que algo andaba mal. La zona parecía desierta, pero en realidad, 7 Chunin y 3 Chunin de élite estaban escondidos en las cercanías, ocultando su presencia con considerable habilidad. Para una simple empresa, este nivel de seguridad era excesivo. Era, sin duda, una fortaleza oculta. ¿Pero dónde estaba la entrada? Jiraiya y Senju Shirama intercambiaron una mirada, ambos dirigiendo sus ojos hacia una pared aparentemente ordinaria, o mejor dicho, hacia la montaña que se encontraba justo detrás de ella. La verdad era evidente. El enemigo había excavado la montaña y construido la base en su interior. Jiraiya hizo unas rápidas señas con las manos, ordenando a los shinobi que lo escoltaban que se retiraran. La infiltración más allá de este punto sería responsabilidad exclusiva de él y Senju Shirama. Dada la fuerza de los guardias de afuera, los de adentro serían sin duda más fuertes. La técnica de refinamiento de chakra había elevado la capacidad de combate general del mundo ninja moderno, pero también había fortalecido a muchos individuos ambiciosos. Aparte de los verdaderamente peligrosos, la mayoría habían sido liberados debido a las limitaciones de tiempo. El mundo necesitaba más mano de obra que una selección impecable. Poco después, el resto del escuadrón se retiró, dejando solo a Jiraiya y a Shirama. Los dos intercambiaron una serie de señas con las manos, acordando en silencio el siguiente paso: someter temporalmente a los guardias mediante genjutsu. Aunque ninguno de los dos se especializaba en técnicas de ilusión, controlar a un puñado de shinobi que ni siquiera se acercaban al nivel Kage era pan comido. Una vez reducidos los guardias, era hora de encontrar la entrada. ¿Cómo entramos?, preguntó a Shirama con calma. Bajo la técnica del genjutsu, los guardias revelaron rápidamente el método de entrada. Pero la respuesta fue inconveniente, aunque no sorprendente. Había 2 capas de seguridad. Escaneo de autorización, autenticación de contraseña. Con el rápido avance de la tecnología moderna, este tipo de sistemas se habían vuelto comunes en las instalaciones secretas. Lamentablemente, los guardias no conocían la contraseña ni poseían la autorización necesaria. Jiraiya dejó escapar un suspiro silencioso. Adiós a la infiltración sutil. Sin acceso legal, sin credenciales y sin códigos que funcionen, solo les quedaba un método. Entrada forzada. Físico, directo e inconfundible. NNN capítulo 353. Una barrera que ocultaba los chakras cubría el perímetro exterior del muro. Su único propósito era interferir con las técnicas sensoriales. Por eso nadie había detectado la instalación antes. Los dos seleccionaron discretamente una sección del muro y emplearon un ninjutsu especializado diseñado para no alterar la estructura de la barrera. Senju Shirama extendió un dedo. Un abrasador chorro de fuego surgió como un lanzallamas concentrado, tallando un círculo perfecto en la piedra. La sección marcada se desplomó hacia adentro con un golpe sordo. Tras deslizarse hacia el interior, ambos restauraron la superficie que tenían detrás utilizando la técnica de liberación de tierra de una manera poco convencional. Una técnica sencilla en teoría, pero que requería una transformación precisa de la naturaleza de los chakras. Se intercambiaron una breve mirada. Entonces comenzaron a adentrarse más en el pasadizo secreto. Las tenues luces del techo se extendían a intervalos regulares, a 15 metros de distancia, recordando inquietantemente las bases experimentales subterráneas construidas en su día por Orochimaru. El corredor se adentraba en la oscuridad, con pasajes que se bifurcaban a izquierda y derecha. Con un gesto de cabeza, se separaron, cada uno tomando un camino diferente a gran velocidad. Senju Shirama siguió el pasillo durante aproximadamente un minuto antes de llegar a una bifurcación. Se detuvo, rascándose la cabeza. Bien. Lo haré así. Dio unas palmadas suaves y sacó un dado del bolsillo. El pequeño va a la izquierda. El grande va a la derecha. Los dados giraron hacia arriba y luego cayeron en la palma de su mano. Un número pequeño. Quedó a la izquierda. Ashirama continuó su camino por el sinuoso pasaje. Tras girar un par de veces más, aparecieron varias puertas, pero lo que inmediatamente llamó su atención fue el gran campo de entrenamiento circular al final del pasillo. ¿Un campo de entrenamiento escondido dentro de una montaña? Eso por sí solo ya era sospechoso. Pero Ashirama apartó ese pensamiento por el momento y se acercó a la puerta más cercana. Encima colgaba un pequeño letrero. Sala de archivos. Si existiera algún lugar con información veraz, sería aquí.
Tras comprobar cuidadosamente que no había nadie dentro, Hashirama empujó la puerta para abrirla. Un leve clic, clic, acompañó el movimiento de las bisagras. La habitación contigua era compacta. Filas de estantes bordeaban la pared derecha, todos vacíos. Hashirama frunció el ceño. ¿Ya lo habían vaciado todo? Solo una mesa en el centro contenía unos pocos archivos dispersos. Archivos dañados, rasgados en diagonal a lo largo de la página como si hubieran sido arrancados a toda prisa. El foco cenital proyectaba un haz de luz estrecho. No había ventanas, solo conductos de ventilación en el techo. Las paredes estaban revestidas con un material cristalino de color amarillo opaco que funcionaba como una piedra de iluminación de baja calidad, proporcionando un tenue resplandor. Recogió lo que quedaba de los documentos y los hojeó con atención. Su contenido era extraño. El sujeto 23 volvió a perder el control. Se desconoce la causa, el sujeto 25 permanece ileso, pero muestra signos de deterioro mental. Se recomienda, el tejido del sujeto 31 se está colapsando, ¿cuándo tendrá éxito este experimento? Financiación insuficiente. El maestro está disgustado, notas fragmentadas. Ninguna completa. Un registro a modo de diario, pero claramente no lo suficientemente valioso como para conservarlo adecuadamente. Hashirama exhaló suavemente. Nada útil todavía. Pero el tono de las entradas dejó una cosa clara. En este lugar se realizaban experimentos peligrosos con seres humanos. Justo el tipo de cosa que había que detener. A juzgar por los archivos fragmentados, era evidente que el enemigo había estado llevando a cabo algún tipo de investigación, y fuera lo que fuese, la sensación de inquietud en el pecho de Senju Hashirama no hizo más que aumentar. Tras fotografiar en silencio las páginas restantes, salió de la sala de archivos y se dirigió a la puerta contigua, situada a unos 10 metros de distancia. La etiqueta decía, sala de muestras. Las cejas de Hashirama se fruncieron con fuerza. Aún así, entró. Tras una minuciosa inspección, confirmó que no había personal enemigo cerca. Evitó usar técnicas de detección. Cualquier destello de chakra corría el riesgo de llamar la atención. En un lugar como este, el sigilo era más importante que la velocidad. Empujó la puerta para abrirla. El interior estaba muy iluminado. Y en el instante en que sus ojos se acostumbraron a la luz, una furia fría lo invadió. En el interior había miembros humanos amputados, flotando en frascos con líquido conservante. Brazos, piernas y torsos desmembrados. Algunos intactos, otros cosidos toscamente, otros claramente desarmados para su estudio. Había cables esparcidos por el suelo. Entre los frascos había órganos que no eran humanos. Hashirama percibió leves rastros de chakra de bestia invocada que emanaban de ellos. Algunos órganos eran demasiado grandes para pertenecer a criaturas comunes. ¿Qué pasó aquí? La grotesca visión hizo que toda la habitación pareciera distorsionada, una sensación de perversión que rozaba el instinto. Hashirama reprimió la oleada de náuseas y comenzó a examinar los estantes. Aparte de los miembros desmembrados y los órganos conservados, no había nada más. Nada que explicara el propósito de estos experimentos. Esto no puede ser. Necesito encontrar a alguien y obtener respuestas. Tras tomar la decisión, salió de la habitación y se adentró en la montaña hueca. La base era extensa, lo suficientemente grande como para considerarse una instalación secreta de tamaño mediano, del tipo que incluso Orochimaru se resistiría a abandonar. Tras recorrer varios kilómetros de pasajes ramificados, Hashirama finalmente divisó a alguien más adelante. Exhaló aliviado, pero antes de que pudiera reaccionar, una violenta explosión resonó en la distancia. El humo se extendía ondulante por el pasillo. Un solo pensamiento cruzó por su mente. Jiraiya. ¿Lo descubrieron? Hashirama murmuró con frustración. Ese compañero de equipo inútil, e inmediatamente corrió hacia la explosión. En realidad, Jiraiya había sido descubierto. La base estaba plagada de cámaras de vigilancia ocultas. Aunque el sigilo de Jiraiya era excepcional, y no había activado ni una sola trampa, un paso en falso lo colocó directamente bajo la vista de una pantalla de vigilancia. Para colmo, se había adentrado en la zona central de las instalaciones, donde la seguridad era mucho más estricta que en la zona de almacenamiento periférica que exploró Hashirama. Y luego, auge. Otra explosión masiva sacudió el pasillo cuando una monstruosidad de 3 metros de altura salió disparada hacia atrás, estrellándose contra la pared con la suficiente fuerza como para agrietar la piedra. Hashirama llegó justo cuando la criatura se incorporaba tambaleándose de nuevo. Él vio a Jiraiya. Jiraiya lo vio. Hashirama.
Momento perfecto. Hashirama se apresuró a acercarse. ¿Qué pasó? ¿Cómo te descubrieron? No hay tiempo, ayúdenme ya. Espetó Jiraiya, exasperado. Se había topado con alguien que realizaba un experimento bioquímico, interfirió y lo saboteó, lo que activó la alarma. Ahora, la bestia mutante que se alzaba imponente frente a ellos lo perseguía sin tregua. Los músculos de la criatura se abultaron de forma antinatural. Su piel se estiró tensa, a punto de estallar. La locura ardía en sus ojos. Un hombre como este ya no era un shinobi. Era un arma biológica. Un ser humano biológico fabricado, impulsado más allá de la razón. NNN capítulo 354. Experimentación bioquímica, no era un tema desconocido. Orochimaru había mencionado ideas similares en una ocasión, pero Naruto las había rechazado rotundamente. La investigación biológica debía ser gradual y controlada, y la modificación biológica humana estaba absolutamente prohibida. Porque fue inhumano. Orochimaru argumentó que experimentar con Zetsu Blanco daría resultados extraordinarios, pero Naruto se negó. Al final, implicaría el uso de personas, artificiales o no. La caja de Pandora no podía abrirse, no otra vez. Y ahora, la figura oculta que vigilaba los acontecimientos desde las sombras vio aparecer a los intrusos en la pantalla de vigilancia, y su expresión se torció de asombro. ¿Por qué estos dos? Maldita sea. Comiencen la transferencia inmediatamente. Ese es el antiguo dios Shinobi, Jiraiya de los Sannin. Ya sabían que unos ninjas habían estado realizando sondeos cerca de la montaña, pero el experimento actual se encontraba en una fase crítica. La mayor parte de los datos ya se habían transferido. Originalmente, habían planeado una evacuación completa en pocos días. Pero nadie esperaba que los primeros en llegar fueran el mismísimo Senju Hashirama. Fue absurdo, como lanzar un juego infantil inofensivo solo para que el mejor jugador profesional del mundo entrara y expusiera instantáneamente sus fallos y su dificultad trivial. Si estaban atrayendo tal nivel de atención, enviaría pronto el Imperio Uzumaki al propio Naruto para desmantelar las bases restantes. El responsable era un miembro de cara exterior, con un rango medio dentro de la organización. Lo que lo elevó a esa posición fue su experiencia en modificación bioquímica. Pero ahora el descubrimiento amenazaba todo. Por suerte, los datos principales ya habían sido extraídos. Lo único lamentable era que Jiraiya hubiera arruinado la fase final del experimento. De haber tenido éxito, su estatus se habría disparado, y tal vez incluso le habría valido un puesto como miembro de Inner Cara, gozando de la confianza personal del maestro. Su nombre era Katsumura Yota, un hombre atraído por la fuerza abrumadora y el poder inescrutable de Jigen. Anhelaba convertirse en el arma más letal del arsenal del maestro. Yota sonrió con desdén, pulsó un interruptor oculto y se dio la vuelta para marcharse. En una cámara tenuemente iluminada en lo profundo de la base, una silueta gigantesca se agitaba. Un hombre de 5 metros de altura, de musculatura imponente, atado con gruesas cadenas forjadas con chakra, abrió los ojos. Su cabello rojo fuego caía sobre una expresión desprovista de emoción. Las cadenas resonaron. Luego, lentamente, comenzaron a aflojarse. Se irguió por completo y se dirigió hacia la puerta. Auge. La puerta reforzada fue derribada de una patada, el metal se dobló como papel. Varios guardias corrieron hacia el lugar de donde provenía el sonido, pero una mano gigante se aferró al cuello de uno de ellos. Crack. 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 El cuerpo sin vida fue arrojado a un lado como si fuera basura. La imponente figura avanzó, temblando con una especie de expectación. Solo la batalla y el poder podían despertar los restos de su mente caótica. Liberación de madera. Asesinato en disturbios espinosos. Innumerables estacas de madera brotaron del suelo, recorriendo el corredor y empalando a la carne de cañón que las rodeaba. Incluso el mutante de 3 metros de altura contra el que Jiraiya había estado luchando fue atravesado al instante, pareciendo un puercoespín gigante y tembloroso. Esta vez, el monstruo se quedó en el suelo. Jiraiya y Senju Hashirama lo habían puesto a prueba anteriormente. Las heridas leves sanaban al instante. Las heridas graves se regeneraban lentamente. El único método para matarlo era atacar varios puntos vitales simultáneamente, sin darle tiempo a recuperarse. Una criatura como esta, incluso un quinto Kage tendría dificultades. Con una resistencia física al nivel de un Kage y habilidades regenerativas que rivalizaban con las de las bestias con cola, era un desastre andante. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Hashirama, volviéndose hacia Jiraiya.
Solo había visto fragmentos de la base y necesitaba una imagen más clara. La expresión de Jiraiya se ensombreció. No lo sé todo. Pero la base empezó a evacuar en cuanto nos vieron. Llegamos demasiado pronto para que pudieran terminar. Pero sí conseguí el nombre del responsable, exhaló profundamente. Katsumura Yota. Presidente de una corporación de biotecnología. No esperaba que fuera miembro de Kara, realizando experimentos bioquímicos secretos. Merece morir. Lamentablemente, los datos detallados se han perdido. Fueron transferidos antes de nuestra llegada. Entonces Jiraiya le contó a Ashirama todo lo que había presenciado. Más que Ashirama, él había visto los verdaderos horrores. Híbridos de humanos, ninjas y bestias, bebés muertos, shinobi genéticamente alterados, cuerpos malformados en tanques, y el experimento en curso que él mismo saboteó. No se esperaba que la vigilancia fuera tan estricta en la zona central. Una breve aparición ante las cámaras fue suficiente. Y así, toda la base se había trasladado para borrar sus huellas. Debido a que en esta parte de las instalaciones, durante los experimentos, normalmente nadie se movía, el área había permanecido inquietantemente silenciosa. Encontré la sala de datos hace un rato, dijo Jiraiya, y allí había algunos registros experimentales incompletos. Pero el resto había desaparecido. Claramente lo transfirieron todo con antelación. Los dos repasaron las rutas que habían explorado. La mayor parte del personal se había concentrado en el sector experimental anterior, una zona mayormente abandonada pero estructuralmente intacta. Solo eso demostró que este lugar podría haber servido como base de respaldo si no hubiera quedado expuesto. En ese preciso instante, una aguda advertencia instintiva cruzó por la mente de Jiraiya. Auge. Una sección del muro estalló violentamente. El aire se llenó de polvo y escombros. El techo tenía más de 10 metros de altura, y una silueta gigantesca se podía ver moviéndose entre la bruma. Ashirama y Jiraiya se apartaron al instante. El ataque era demasiado burdo como para representar una amenaza para ellos. Un rugido bestial, profundo y gutural, rasgó el humo, obligando a ambos hombres a fruncir el ceño. Entonces, un brazo enorme surgió del polvo, golpeando con una fuerza aterradora. El muro que se encontraba detrás de Jiraiya se hizo añicos. La criatura dio un paso al frente, haciéndose finalmente visible. Cabello rojo, 5 metros de altura, musculatura grotescamente desarrollada, cicatrices por todo su cuerpo, un grueso chaleco gris oscuro que se ajustaba a su enorme tamaño. Y ojos llenos de nada más que brutalidad y locura. Este era el Asura Katsumura que mencionó Yota. Para Yota, este Asura ya era un producto parcialmente fallido. Pero para él, seguía siendo una herramienta perfecta para probar datos de combate contra Senju Ashirama. ¿Es este un miembro del clan Uzumaki? La voz de Jiraiya denotaba incredulidad. Miró hacia el primero Kage. La expresión de Ashirama era gélida, tan fría que podía silenciar el ambiente. La furia que emanaba de él era inconfundible. El clan de Mito se convirtió en esto. Por supuesto que estaba furioso. En el pasado, tras la caída del clan Uzumaki, un pequeño número de supervivientes se dispersó por todo el mundo ninja. Este monstruo debió ser uno de ellos. Jiraiya apretó la mandíbula. Encontrarse con un superviviente Uzumaki allí, solo para verlo convertido en un arma, lo llenó de asco. El chakra de la criatura se intensificó y el rostro de Jiraiya se endureció. Su presencia había superado el nivel de los 5 Kages. Apenas estable, pero innegablemente alcanzando el umbral de un super Kage. Mentalmente, sin embargo, distaba mucho de estar estable. Su conciencia parecía destrozada. Jiraiya ya había probado el genjutsu en él anteriormente. Completamente ineficaz. En su mente ya no quedaba claridad, solo un vacío lleno de sed de batalla y matanza. Ya se había vuelto loco. Maldita sea, Kara, por realizar experimentos tan inhumanos. NNN capítulo 355. Rugido. Un rugido atronador resonó por el pasillo. Una figura imponente se abalanzó hacia adelante, cargando directamente contra los dos shinobi. Jiraiya y Senju Ashirama pudieron ver claramente la contorsión salvaje en el rostro de Shura. Sus ojos desorbitados, desenfocados, apenas humanos. Shura lanzó un puño colosal hacia Jiraiya. Jiraiya entrecerró los ojos y contraatacó con un puñetazo. Necesitaba medir la fuerza de aquel hombre, de aquel ser que parecía ser un sujeto de experimentación, posiblemente descendiente de los Uzumaki. La presión que sentía por parte de Shura era real, pero no abrumadora. Esa pequeña discrepancia alimentaba la confianza de Jiraiya.
y recabar información en la batalla siempre había sido su especialidad. Conocer las fortalezas y debilidades del enemigo, el progreso de sus experimentos, maximizar las ganancias de cada intercambio. Sus puños chocaron. Una onda expansiva se propagó hacia afuera, invisible pero brutal. Jiraiya salió disparado hacia atrás. Giró en el aire, dejando que la fuerza se disipara a lo largo de su cuerpo antes de aterrizar. Frunció el ceño con fuerza. A partir de ese breve enfrentamiento, el poder físico bruto de este monstruo era aterrador, más fuerte que el del Raikage de hace unos años. Dada la enorme complexión de Shura y su explosiva densidad muscular, tenía sentido. Pero aún así, por otro lado, Senju Hashirama observaba con calma, analizando cada detalle. Si se movía, esta criatura no resistiría ni un solo golpe. Tal era la confianza del hombre que una vez fue llamado el dios de los shinobi. Especialmente ahora, revivido, fortalecido, superando incluso su mejor momento en poder de combate, aunque su nivel de vida aún no había alcanzado los 6 caminos. Rugido. Tú, ven, pelea, Shura pronunciaba palabras entrecortadas. Su centro del lenguaje estaba claramente dañado o incompleto. Entonces volvió a abalanzarse. Jiraiya se apartó ligeramente. La pared detrás de él estalló cuando el puñetazo de Shura atravesó el hormigón. El polvo se elevaba en nubes. El pasillo era estrecho, y usar ninjutsu a gran escala lo pondría en peligro. Jiraiya chasqueó la lengua y cambió completamente al taijutsu. Los estruendosos impactos resonaron por el pasillo, levantando polvo y escombros con cada golpe. Las luces del corredor parpadearon y luego se hicieron añicos por completo, sumiendo el pasaje en la penumbra. Jiraiya flexionó la mano. Cada choque le producía entumecimiento en el brazo. Su taijutsu no era excepcional. Años de entrenamiento solo habían elevado su fuerza física al nivel Kage. Eso no era poca cosa. Ese nivel significaba que uno podía enfrentarse físicamente a un shinobi de nivel Kage sin ninjutsu. Comparable a Midguya abriendo 3 o 4 puertas. Llevemos la pelea a otro lugar, sugirió Hashirama con ligereza. Hay un gran campo de entrenamiento cerca. Jiraiya parpadeó. Sí, eso estaba en la información que había leído por encima antes. Justo a tiempo. Hizo una rápida serie de gestos con las manos. Su cabello se erizó hacia afuera. Arte ninja. Melena de león salvaje. Aluvión de agujas de cabello. Su cabello endurecido se volvió como el acero, atravesando la piel de Shura. Hilos de sangre brotaron a borbotones. Jiraiya se desvinculó inmediatamente y corrió a toda velocidad por el pasillo. Shura rugió con voz ronca, pero sus heridas sanaron al instante. Los músculos se unieron a una velocidad visible a simple vista. Él lo persiguió. Eso era exactamente lo que Jiraiya quería. Shura corrió a toda velocidad por el pasillo. Cuanto más avanzaba, más estrecho se volvía. 7 metros de ancho. Apenas espacio suficiente para el cuerpo de 5 metros de Shura. Las paredes se agrietaban y las vigas se rompían a su paso. Cualquier cosa que bloqueara su corpulencia quedaba destruida al instante. Finalmente, irrumpieron en el enorme campo de entrenamiento. Espacio abierto. Jiraiya se giró, realizando rápidamente gestos con las manos. Liberación de viento. Tormenta de aspas de vacío. Un viento cortante como una navaja azotaba la piel de Shura, sin hacerle absolutamente nada. Ni rastro de sangre. Ni una sola marca. Tan duros. Murmuró Jiraiya. Entonces prueba esto. Liberación de fuego. Bala de aceite de sapo. Llamas abrasadoras mezcladas con aceite de sapo supercombustible se extendieron por el torso de Shura. La explosión lo envolvió y Shura rugió violentamente. Su piel se enrojeció y se empolló por el calor. La herida no era grave, pero el dolor era inmenso. Y ese dolor no hizo sino empujarlo más profundamente a una locura instintiva y bestial. Sus dedos se retorcían, sus uñas se convertían en garras. Su postura era encorvada. Parecía menos un hombre y más un monstruo en toda regla. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Gritó Jiraiya. Shura rugió de nuevo, más fuerte que antes, con los ojos ardiendo de furia salvaje. Y su intención asesina aumentó drásticamente. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Incluso Senju Hashirama mostró un atisbo de sorpresa. Entonces su expresión se endureció. Aquel hombre, ya había traspasado los límites de la humanidad. Ahora, parecía una bestia pura, irracional, guiada por el instinto. Para Hashirama, esto no era más que un insulto. Morir. La voz que brotaba de la garganta de Shura era grave, distorsionada y casi irreconocible. Su velocidad aumentó de nuevo.
Se estrelló contra el suelo con una fuerza monstruosa, y un cráter se abrió bajo sus pies. Todo el campo de entrenamiento tembló violentamente. Jiraiya hizo una mueca. Aquel impacto no era solo ruido. Shura estaba sacudiendo los cimientos de toda la base subterránea. Si esto continuaba, toda la instalación podría derrumbarse sobre ellos mucho antes de que Shura lograra matar a alguno de los dos. Estallido. Jiraiya salió volando una vez más. Se estrelló contra una pared lejana, y una nube de polvo se levantó a su alrededor. El impacto le causó heridas leves, pero, lo que es más importante, le reveló algo crucial. El instinto de combate de Shura era aterrador, como el de una bestia salvaje que aprendía y se adaptaba con cada movimiento. Y su regeneración, antinatural e implacable, le permitía ignorar cualquier herida sin dudarlo. Incluso los shinobi de su mismo nivel acabarían siendo derrotados. Jiraiya exhaló bruscamente. Ya era suficiente. Cerró los ojos por un instante, juntando las manos. La energía natural se disparó. Le apareció una pigmentación rojiza alrededor de los ojos. Modo sabio. Su presencia se transformó por completo. Se volvió más fuerte, más firme, más penetrante. En un instante, el ritmo de la pelea cambió. Anteriormente, Jiraiya se había visto obligado a contenerse. Un ninjutsu a gran escala habría provocado el derrumbe de toda la montaña sobre ellos. Incluso un solo fallo en las técnicas en los estrechos pasillos podría haberle costado la vida. El derrumbe de una montaña significaba millones de toneladas de roca. Ningún shinobi podía salir ileso. Por eso había recurrido al taijutsu. Y en ese espacio limitado, el estilo de lucha salvaje e imprudente de Shura había resultado sumamente peligroso. Pero ahora, gracias a que el modo sabio amplificaba cada aspecto de su cuerpo, Jiraiya interceptó fácilmente los ataques de Shura. La diferencia era abismal. Tras varios intercambios, incluso la tenue conciencia de Shura se percató de algo aterrador. El hombre que tenía delante lo había superado. Shura dejó escapar otro rugido gutural y animal. Sus ojos sangraban carmesí. Un violento resplandor escarlata brotó de su cuerpo. Su aura se disparó monstruosamente. Se estaba esforzando al máximo, superando sus límites. Consumiendo su propia fuerza vital. Jiraiya formó sellos con las manos al instante, su cabello se erizó y se alargó. Arte ninja. Melena de león salvaje. Encuadernación con aguja de cabello. Pero antes de que los hilos endurecidos pudieran enrollarse completamente alrededor de Shura, grieta. Con un solo rugido, el aura de Shura se encendió con tal violencia que su cabello, duro como el acero, se rompió, haciéndose pedazos al instante. Jiraiya contuvo la respiración. Esto ya no era una simple regeneración. Era un aumento de poder suicida, uno que destrozaba el cuerpo y la mente del usuario a cambio de una fuerza abrumadora y temporal. Sus pupilas se contrajeron. Está quemando su fuerza vital. El rostro de Jiraiya se tornó sombrío. El verdadero peligro acababa de empezar. Próximos capítulos. Del 356 al 360.